morning, once again. Welcome to another Sabbath. Bienvenidos a otro servicio sabático. Nos alegra tenerlos a todos aquí. Comencemos con una breve palabra de oración. Así que por favor, pónganse en pie para invitar la presencia del Espíritu de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este sábado que podemos reunirnos y aprender de ti. E invitamos que tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Hemos estado aprendiendo a tus pies a lo largo de esta travesía y no queremos perdernos ninguna palabra que salga de tu boca. Por eso te pedimos que estés con nosotros, que nos des las palabras adecuadas para transmitir tu mensaje de verdad a tu pueblo, para que puedan darse las advertencias y la trompeta suene con un sonido certero, para que tu pueblo pueda comprender tu llamado a salir de Babilonia y todo lo que ello conlleva. Así que te damos las gracias por escucharnos, por responder nuestra oración que te pedimos en el nombre de Jesucristo, al Nitak Yorion. Amén. Amén. Buenos días también de mi parte de nuevo. Empecemos porque tenemos muchas cosas para presentar. Hemos titulado este sermón de hoy, ¿a quién eliges? Ya introdujimos un poco este tema la última vez. Al final del último video dije muchas cosas de las cuales queremos hablar hoy y es bastante información. Bien, empecemos primero con un pequeño recordatorio. Como observan, hemos hecho hasta ahora 4 videos y realmente te invitamos a que los veas primero. Como siempre, los sermones se basan uno en el otro. Quien está sentado en la bestia es uno, invitando la ira de Dios es otro. Ángeles apocalípticos y Europa ensangrentada. Y en este video hablamos de los acontecimientos en Europa y verás que este tema vuelve a surgir hoy, pero desde una visión de Dios, desde una perspectiva superior. Y si miras a Europa en este caso, podrías pensar qué está pasando en toda la zona e incluso en todo el mundo, desde el punto de vista de a quién eliges. No olvides esto, porque al final es así. ¿Te pones del lado de Dios o te pones del lado de quien sea? Ahora bien, este es el texto del segundo ángel y es realmente importante comprender ese versículo porque trata del segundo ángel y trata de Europa especialmente. Y queríamos averiguar ¿a qué sangre de hombre muerto se refiere? Esto no fue explicado en el último sermón, no lo presentamos porque es todo un tema completo, ya lo verán. Esto pertenece, por supuesto, al capítulo de las plagas y antes hemos hablado de la primera plaga y también un poco de esta segunda. Pero veamos este aspecto concreto del hombre muerto. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora recuerdo de nuevo que hubo una lección a partir del 13 al 15 de junio. Y tenlo en cuenta. Si buscas en Google, la gente dice que el año 2024 y 2025 es el año de las elecciones, lo cual es cierto. E iremos a este tema hoy y la pregunta es siempre para ti, ¿a quién eliges? Correcto, es en todo el mundo, no es solo en los Estados Unidos que tienen sus elecciones presidenciales este año, sino en todo el mundo hay muchas elecciones diferentes que tienen lugar y eso llega a la raíz de la decisión a la que la tierra está siendo llevada. ¿Cuál es tu elección? Sí, Josué, por ejemplo, también preguntó, ahora que estás aquí, ¿a quién eliges? ¿De qué lado estás? Elías, lo mismo. ¿Cuánto tiempo te detienes entre una opinión u otra? Decide ahora.
Ahora, creo que estás de acuerdo en que podemos decir que el G7, las 7 cabezas y los 10 cuernos, la Unión Europea, en esta reunión aquí en Italia, del 13 al 15 de junio, eligieron a alguien, ¿verdad? Eligieron al Papa como líder. Tuvimos varios sermones sobre eso. Puedes llamarlo una forma de elección. Ahora, un día antes, o incluso el 13 de junio, el Papa publicó este mismo documento. ¿Cuál es su finalidad? El aspecto religioso, reunir las iglesias divididas. Entonces, ¿a quién eligen las iglesias, los líderes de las iglesias? De nuevo, este querido hombre. Así pues, tenemos el tema de la elección delante de nosotros, solo que nadie lo llama así. Y esta idea del tema de elecciones en el marco del tiempo de la primera plaga nos lleva a otra gran elección. Recuerda que tuvimos las elecciones del Parlamento Europeo. Eso fue el 6 al 9 de junio. Así es. Veámoslo porque se trata de este marco de tiempo. Y Europa, como saben, es el antiguo mundo, la bestia. Es algo muy importante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esto no será un sermón político, es solo para tener la idea en mente. Como habrás leído seguramente, hemos tenido un gran movimiento a la derecha. Hay mucha polarización en el mundo entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Esto fue justo en enero. Ya predijeron que podría haber un movimiento a la derecha y en realidad sí fue. No voy a leer todas las cosas, pueden leerlo por sí mismos o ya lo saben porque están viendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, cambio claro derechista es otra vez lo mismo. No es tan importante leer todas las cosas, solo es importante tenerlo en mente. Ahora, no te preocupes, esto no es un sermón político, sino simplemente queremos comprender la tendencia. Ahora, la Unión Europea está en estado de shock, ¿verdad? Por ello, tenemos aquí una pequeña lista. Esto es de Quora.com, solo para saber qué significa movimiento a la izquierda y qué significa movimiento a la derecha, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de ser derechista? Reitero que esto no es un sermón político, esto es para que entiendas, si se habla de la derecha, entonces es más cristiano, más conservador, más nacionalista, más tradicional. El pueblo debe gobernar, no el gran gobierno, contra la anulación de la Unión Europea para que la Unión Europea siempre dicte, ya no el pueblo, ¿verdad? Esos están en contra de esta moneda digital del gobierno, en contra de la vacunación. Todo esto es más o menos el grupo derechista, contra la agenda climática, contra este tema de la COP, contra la ideología LGBT en las escuelas, contra las fronteras abiertas. Entonces, ese es el partido de la derecha, más o menos. Y de la izquierda es lo contrario. Son abiertos, impulsan a hacer lo que quieras, más o menos. Así que tengan eso en mente. Por tanto, esto es más la parte de la Unión Europea. Esos ahora están en estado de shock porque ven que la gente no quiere tener su ideología. Hemos visto esa tendencia a la izquierda ha ido en aumento en los últimos años y así ahora tenemos este retroceso hacia la derecha, ya que la gente está cada vez más harta de las cosas que ocurren en la izquierda. Ahora bien, esto no fue suficiente, porque el 9 de junio, esto fue poco después de estas elecciones de la Unión Europea, Macron en Francia tuvo un gran problema. Quizás sepas que allá hay agitación, disturbios desde hace mucho tiempo. Macron necesitaba disolver su propio parlamento a causa de esta derecha. Disolvió la Asamblea Nacional. Sí, tuvo que convocar elecciones anticipadas
por culpa de la derecha, porque temían que Francia también fuera tomada por la derecha. Así que tuvo que hacer algo. Por tanto, esto es muy importante porque este tema de las elecciones en Francia fue en la época de la segunda plaga. Se trata del mismo marco de tiempo. Y no olviden nunca que Francia es un país más o menos líder, un país ídolo. Todo el mundo se fija en esta nación. Procede la Revolución Francesa, lo que hicieron, arrasó en Europa. Así pues, lo que ocurrió, por decirlo en pocas palabras, la señora Le Pen ganó y tuvo el mayor número de votantes, pero debido a su sistema de votación parecía que no ganaba el partido de la derecha, sino el otro. En la primera vuelta ella ganó. Esto habría significado un cambio en la dirección a la derecha cristiana de nuevo, de vuelta a la normalidad, no a la ideología abierta y liberal de la Unión Europea. Pero ¿qué ocurrió? Realmente hicieron un truco. Sin embargo, fuerzas del resto del espectro político han sugerido que cooperan para bloquear al partido de extrema derecha en la votación de la segunda vuelta el 7 de julio. Así que realmente hablaron juntos y dijeron, ¿qué hacemos? No podemos dejar que gane el partido de la señora Le Pen. Esto fue un truco y ocurrió así. Así pues, la Unión Europea se fue a la derecha. Francia tenía que hacer algo y fue, digamos, hacia la izquierda. Ya hay que tener esto presente. ¿En qué dirección? Y ver lo que está pasando en el mundo y cómo existe esta fuerte polarización y la lucha entre los que se inclinan a la derecha y los que se inclinan a la izquierda. Europa está dividida. Esto es lo que quiero decir. La Unión Europea votó a la derecha, Francia votó en la dirección izquierdista. Y siempre tengo las fechas aquí porque se trata del marco de tiempo en el que el reloj de las plagas muestra cuándo se da la ira de Dios a los ángeles particulares. Esto es siempre en el tema de las plagas. Ténganlo en cuenta. Sí, pues Francia, lo repito, tiene un papel destacado en Europa. Siempre da una tendencia también, como ven, reaccionaron debido a esa tendencia. Léanlo por sí mismos. Solo quiero decir con estas diapositivas que Francia siempre quiere ser la primera, el líder. Por ejemplo, aquí, Francia, para convertirse en líder en la inteligencia artificial, quieren ser siempre los primeros, convertir al país en líder europeo de la innovación. Entonces, ¿qué ocurrió? En la noche de las elecciones en Francia se produjeron disturbios, como ya conoces del pasado, pero una y otra vez. Los partidos de la extrema derecha se enfrentaron a los de la izquierda en Francia. Francia está dividida y en llamas. Bueno, este es un video. Voy a mostrar algunos segundos para que vean. Mírenlo por sí mismos, es para que tengan el contexto. Esto es como una guerra, sí, y todo esto es en consecuencia de este engaño que está ocurriendo con las elecciones. Sí. Aquí está la respuesta. Esto es de Wikipedia. ¿Por qué se hizo ese truco? Se hizo para oponerse a la política anti-inmigración y aeroséptica de NR, es decir, el partido de Le Pen. Fue un truco, porque la derecha no quiere tener esta apertura de fronteras y esta inmigración. Y aquí en Wikipedia, completamente oficial, dicen por qué se hizo esto. Ahora, esto nos da, por supuesto, algo para pensar de una manera más amplia.
Ahora escuchen por favor a esta querida señora, porque dice exactamente de qué se trata la guerra. Pongo este video en el original solo un segundo o dos para que vean que es real y luego vas a escuchar la traducción en español porque esta señora habla francés. Oye, Hört für alle, die noch nicht verheiratet Ahora lee y yo lo reproduzco. Escuchen, para todos aquellos que aún no están casados, y estoy hablando de negros y árabes, tenemos que parar la mezcla por un tiempo, ¿de acuerdo? Solo por un momento, porque estamos en guerra, amigos, porque hay gente que piensa que si su ARN no tiene más negros y árabes en Francia, aunque los negros y árabes sean 90% franceses, ¿saben lo que haremos entonces? Seguiremos haciendo niños, pero hay que hacer niños negros y árabes para que los negros se junten con los negros y los árabes con los árabes, para que sigamos poniendo buenos huevos y llenemos esta zona de negros y árabes. Sí, porque piensan que si votan ARN ya no habrá negros ni árabes, pero somos franceses, chicos, somos franceses, seguiremos poniendo huevos. Esta es la guerra que se describe en Wikipedia. Es la guerra de los inmigrantes. Esta es la guerra entre negros y árabes y los europeos. Esta es la guerra entre, en realidad ahora, el cristianismo y el islam. Ese es el sentido de todo el asunto y esta querida señora lo dice con sus propias palabras. Así que dejemos de mezclarnos, es decir, señora negra o señora árabe con hombre blanco europeo. Dejemos eso por un tiempo, por un periodo, por una generación. Produzcamos nuestros propios hijos, negro con negro y árabe con árabe. Así aumentamos la población a nuestro favor y mientras tanto los nativos europeos disminuyen en número. Así que toman el control. Ese es el concepto que está ocurriendo ahora. Y lo que lo hizo posible fue esta inmigración. Traerlos a todos, tener políticas de fronteras abiertas, traerlos a todos, darles la bienvenida y darse cuenta más tarde, cuando ya es demasiado tarde, de que están ahí para quedarse, invadir y tomar el poder. Según sus propias palabras, la escucharon. Y no olvides que también en 2015, este fue un tema importante que señalaron los relojes de Dios. Y recuerda que en el último sermón ya te mostramos de dónde procedía originalmente esta migración. Una buena migración desde la zona del Mar Negro, pero entonces hubo esta guerra en Europa, se abrieron todas las fronteras y la política también del Papa, sobre todo, abrir, liberalismo, hay que acogerlos a todos y no revisar más todas estas cosas. Y lo que está pasando ahora es el resultado de todo esto, asunto. Ahora tenemos que averiguar realmente de quién es la sangre fría o la sangre de un muerto de la que estamos hablando y quiénes son los seres vivos que mueren en Europa, evidentemente. Ahora, en el contexto de lo que hemos escuchado hasta ahora, se trata obviamente del cristianismo contra el islam y se trata del profeta Mahoma. Mahoma está muerto, ¿verdad? Esta es la sangre de un hombre muerto en el contexto de la zona del mar en Europa. Ese es el gran problema. Y a esto es lo que me refería la última vez, lo que nos referíamos la última vez cuando dijimos que Jesús mira desde lejos todo el tema. Y Él se preocupa de si los cristianos pueden vivir en sus países, en sus regiones y hacer lo que tienen que hacer como cristianos. Pero eso no es posible si en esa zona hay una religión extraña. Sencillamente no es posible. Te arrinconarán, ya no podrás vivir.
Incluso en la Biblia, en el Apocalipsis, se habla de la ciudad de Dios y uno de los aspectos clave que se describe allí es el muro. Hay un muro alrededor de la ciudad de Dios para hacer esa separación, porque así lo dispuso Dios. Sí, y con esta ideología también llega a Europa la ley Sharia. Y esto no es algo que realmente nos gustaría tener como cristianos. Así que ya ves cómo esta idea de la migración abre el camino a esta guerra en Europa. Es una guerra religiosa con la ayuda de los políticos. Ahora, solo un recordatorio, ya tuvimos esa guerra una vez. En el siglo XVII fue una guerra en Viena. El Imperio Otomano, el Imperio del Islam, llegó hasta las fronteras de Hungría, Viena, Austria, para arrasar Europa. Y esta fue la gran batalla de la época de 1683, la batalla de Viena, en la que esta legión de europea pudo detener esta invasión. Ellos en aquel tiempo entendieron bien la necesidad de asegurar las fronteras. Permíteme leer esta línea. Dice a menudo que se considera un punto de inflexión en la historia tras el cual los turcos otomanos dejaron de ser una amenaza para el mundo cristiano. Muy importante. En ese tiempo, de nuevo, pudieron detener la invasión. En nuestros días, en los últimos, 10 años, 8 años, la invitaron y la abrieron. Esa es la diferencia. Ya escribimos en 2015, debido a los acontecimientos mundiales, este artículo, El Día del Demonio, y quizás deberíamos leer las líneas amarillas porque son realmente buenas. La inundación de Europa con los refugiados se ha convertido en una situación tan divisiva que se ha puesto en cuestión si esto marcará la caída de la Unión Europea. La respuesta es sí, ya no es una unión si tiene conflictos solo por unas elecciones. ¿No es extraño? ¿No suena esto como un plan bárbaro para aprovecharse de la compasión occidental o incluso la moralidad básica solo para dar la vuelta y ejecutar su yihad? Eso es la ley Sharia. Y una parte de este artículo se llama la señal de la hormiga de fuego. Muerde y mata. Y la pregunta era, y ahora podemos responderla, ¿cuál será esa señal? Para entender a qué se refiere, las hormigas de fuego tienen un sistema en el que toda la colonia espera. No pican hasta que se da una señal. Entonces dan el golpe. Toda la colonia de hormigas muerde a su presa cuando ya hayan rodeado al animal. Entonces muerden todos a la vez, todos alrededor. ¿Has oído la señal? La querida señora la expresó. Wikipedia dice la señal. Las elecciones en Francia o la combinación entre las elecciones en la Unión Europea y en Francia es la señal. Ahora tenemos que hacer algo, físicamente, obviamente, para poblar Europa un poco mejor que hasta ahora. Y de nuevo, por favor, infórmense. Ya escribimos entonces en 2015, por si aún no saben que el Islam es una creación del Vaticano y una extensión del catolicismo. Por favor, amigos, infórmense de esas cosas porque esta es la guerra actual. Hay tantas relaciones o similitudes entre el catolicismo y el Islam. Es como el lado blanco y el lado oscuro de la misma religión. Las elecciones en Francia fueron el 7 de julio y esto es como la señal. Ahora ataca, haz algo. Mencionamos esto solo porque podrías ver esta sangre de un hombre muerto también de otra manera, porque todo el mundo
sabe que la guerra en Ucrania, al menos por parte rusa, es porque quieren desnazificar el país y sus dirigentes. Y aquí dice y que Rusia se esforzará por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Esto se conoce. Todo el mundo sabe que Putin dijo eso. En ese aspecto, también se podría decir que esta guerra en Europa se debe a la desnazificación. Eso significa que la sangre como de muertos sería Hitler. También es posible. Lo mencionamos, pero se trata más bien de Mahoma y de la guerra entre el cristianismo y el islam. Por ello llamamos a este sermón ¿a quién eliges? Porque se trata de nuevo física o mentalmente de qué lado estás, hacia dónde te diriges. Y cada uno de nosotros adultos también elegimos en mente, en corazón, con la mano, con nuestras acciones. Por tanto, ténganlo presente. Piensen también en la tercera plaga, porque allí estamos en Ucrania y de allí vienen las fuentes y los ríos. Ya hablamos de ello en el último sermón. Ahora, aquí tenemos de nuevo un artículo más que Macron tiene sus visiones para Europa, vuelve a ser un líder y hay elecciones especiales. En este artículo dice incluso que este es un año de elecciones clave en toda Europa. En Estados Unidos y en otros lugares, el apoyo puede fragmentarse o desaparecer por completo. Él sabe, y todo el mundo lo sabe, que este es un marco de tiempo muy, muy especial en el que nos encontramos ahora. Sí, lo dice el propio Macron. Ahora, amigos, estuvimos en Europa y vimos este tema de las elecciones y la guerra allí. Y tuvimos otro problema recientemente. Y ahora pasamos a la cuarta plaga, porque ya explicamos la primera, la segunda y la tercera. Justo ahora, el Papa fue elegido por el G7 de los 10 cuernos y de la parte cristiana ecuménica con el documento del obispo de Roma. Luego tuvimos las elecciones europeas, el MAR, las elecciones europeas y tuvimos las elecciones francesas, todo en Europa, segunda y tercera plaga. Con el tema de la migración, la tercera, mar y fuentes de aguas y ríos, Europa. La cuarta plaga se refiere a otra elección. Ya hemos hecho un video, creo que lo publicamos hace 3 o 4 días, para abordar esta cuestión. Ahora repasaremos esto sobre las diapositivas rápidamente para tenerlo en cuenta, pero el video detallado ya está publicado. Por favor, véanlo en detalle. La elección del Papa, las elecciones en Europa, y ahora estamos aquí. El cometa K2 y queremos ver qué tiene que ver esto ahora con las elecciones también el 13 de julio. Leamos primero el texto. Muy bien, este es el cuarto ángel de la plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, se le dio poder al sol. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Así pues, este es todo el texto, y descubrimos en el video, por favor mírenlo, lo que tiene que ver Trump con el sol, porque el acontecimiento y la primera posibilidad de dar la ira de Dios al cometa K2 cayeron en el mismo momento. Por tanto, esto es muy significativo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué tiene que ver Trump con el sol.
Así pues, ya hemos hablado de eso, pero de nuevo aquí, este fue el primer momento en el que Cometa K2 llegó a la mano de Orión. Así pues, dijimos en los videos recientes que este es el primer día de observación de lo que ocurrirá en la Tierra. Lo sé, fue el sábado, al final del sábado dijimos, hoy es el día, observemos. Y por la tarde, a las 18 horas, ya sucedió. Entonces, ¿qué tiene que ver él con el sol? Esto está todo en el video. Solo digo que se le alaba como a un ídolo, para resumirlo. Muchos estadounidenses, al menos la mitad de toda la población, votará por él o incluso después del intento de asesinato. Su encuesta subió debido a eso inmediatamente. 70%. Así que es imparable y todas esas cosas, por favor, miren el video. Solo quiero que tengan la idea en mente. Ahora, tenemos que comparar la plaga en Egipto con las plagas actuales porque es importante saber que el faraón en Egipto estuvo bien durante todas las 10 plagas. No le pasó nada a su carne, nada. A él personalmente, nada. Solo había ranas en su palacio, nada más. Sí, al final murió su hijo, pero él personalmente no tuvo ningún problema. Pero Trump, obviamente, resultó herido. Ahora bien, esto es adoración de ídolos. Se trata de adorar a alguien o algo. Ese es el sentido de todo este asunto. Ahora, el propio Trump, el día del eclipse del sol en América, este eclipse de sol tan famoso, habíamos leído sobre ello, Internet está lleno de ello, hizo lo siguiente, observen esto, entonces sabrán a qué nos referimos. ¿Se le considera Dios? ¿Le adoran? No sé si lo escucharon, pero en cuanto vieron la silueta de Trump en el sol, le alabaron, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Esto es de su propia campaña, un video de su propio partido, de su propia campaña. Y todos están mirando al sol mientras dicen eso. Así pues, hay una relación muy clara entre Trump y el sol, y le adoran. Y él hace que América vuelva a ser grande. Y salvaremos a América convirtiéndose él mismo o ellos mismos en El Salvador. Sí, bueno, creo que está claro lo que se quiere decir con el sol en este caso. Trump es un defensor del cristianismo, se arrepintió y empezó una nueva vida. Protegerá todo lo que tenga que ver con Dios y todas estas cosas. 8 de cada 10 cristianos evangélicos blancos apoyan a Trump. Todo está en el video. El Dios de América. Lo ven como el Dios de América. Se publicó un video. Dios hizo a Trump. Era otro anuncio de campaña. Y aquí hay algo del lado contrario porque dicen que creer en ese Dios que es Trump, el Dios americano,
no es creer en el Evangelio de Jesucristo. Esta persona comprendió bien y esta persona viene del católico reportero nacional. La iglesia no ha sabido distinguir al Dios de América del Dios que adoramos como cristianos, así que ves que aquí personas que tienen obviamente una mente sana entienden que hay algo que va mal, comprenden que se trata de una forma de oración y que se adora sino un ídolo a un Dios. Trump parece estar formando ahora otro tipo de religión que adora a ese ídolo. Verás, no lo decimos nosotros. Otros también lo dicen, ¿de acuerdo? Adoración de ídolos, adoración del sol, alabar a alguien y sustituir a Dios. Esto es muy, muy grave. Han crucificado a Trump peor que a Jesús. Entonces Trump es más que Jesús incluso. Así que ambos, lo que significa que Jesús y Trump, el expresidente y Jesús, habían sido arrestados por gobiernos radicales corruptos. Así que la crucifixión de Donald Trump fue un titular, ¿lo ves? Está al mismo nivel o incluso superior. Así que muy probablemente, debido a este intento de asesinato, será elegido en noviembre y estará en la oficina oval en enero. No hay duda de que si realmente lees las noticias, este es simplemente el tema del momento. Todo el mundo dice que la semana pasada se celebró la Convención Nacional Republicana. Fue la primera vez que habló públicamente después de su intento de asesinato. Y esto fue un gran acontecimiento. Si ves esos videos, si ves cómo le adoran después de ese atentado, si lees lo que dice la gente, ya llegaremos a eso. Le adoran, lo aman, lo van a elegir. No solo le adoran y veneran, sino que empezaron con una oración de agradecimiento, pero no a Dios, sino a algún Dios falso. Una dama de India, si está noticias, mírelo. Esto ya da la dirección, pero hay más. Llegaremos a este punto. Ahora, una parte de ese video, y este era más o menos la parte principal del video que hicimos sobre este asunto, es sobre este señor Biggs. Porque, ¿qué dijo este hombre? Sin reproducirlo ahora, él profetizó, Dios le dijo cómo será ese intento de asesinato, que la bala está aquí junto a su oreja, que le sangra la oreja, que cae de rodillas y nace radicalmente de nuevo y muchos acontecimientos más. Esto es lo que se profetizó de él entonces. Así que ahora, por supuesto, estos videos se hacen virales y la gente está mirando y escuchando lo que este profeta tiene que decir sobre este evento y mucho más. Así que si esto ocurre, si sucede lo que dice el profeta, entonces normalmente crees que se trata de un hombre de Dios, por supuesto. Pero veamos, este es el video. Mírenlo, es demasiado largo para mostrarlo hoy. Lo interesante es que la noche del viernes al sábado de hace 2 semanas, evidentemente Dios volvió a hablarle y le dijo, en este día lo harán. Y así ocurrió. Esto es difícil y la gente le creerá y le cree. Lo que dice, lo que dirá sobre el futuro. Y no sabemos qué pasará en la combinación de quizás Trump o él, porque también Trump se dará cuenta de él y que saldrá de eso. Así que eso es parte del video. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Él no fue el único, en detalle fue el único, permítemelo decirlo, pero por ejemplo, otro profeta dice lo siguiente: hijo mío, un tiempo de gran caos está a las puertas. Habrá un disparo que se oirá en todo el mundo. Sabemos que fue el disparo del 13 de julio. Salió por todo el mundo y no para porque las noticias están llenas. Y continúa y dice que este disparo no matará, sino que será un catalizador del caos. Así que ten en cuenta, ahora tiene la atención de la gente y ahora este acontecimiento o esta circunstancia está alimentando el caos
electoral que se va a producir totalmente ahora. Leí esta cita de Elena de White en el video y lo expliqué porque hay un reavivamiento falso. Ténganlo en cuenta y lean las noticias. Vean cómo este reavivamiento profetizado por este hombre y otros ya se está desarrollando. Cuando miras a los ojos de Trump, ahora ha nacido de nuevo. Él es totalmente diferente que un año antes y meses antes y todas esas cosas. Ya lo ves, ya lo oyes. Pero ¿está este hombre realmente convertido? Siempre queda la pregunta. ¿Es un profeta de verdad? Lo explicamos en el video. Pero la Biblia dice, probadlos porque vendrán falsos profetas y engañarán incluso a los elegidos si es posible. Ahora mismo estamos en el tiempo, obviamente, de ver este falso reavivamiento entre nuestros ojos. Ahora bien, Dios nos advirtió en Deuteronomio 13, 1 y 2, porque dice, es un principio muy importante que nos permite discernir, porque es muy fácil decir, bueno, su profecía se cumplió, debe ser un profeta verdadero, pero no es lo único que la Biblia dice. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio, lo que ocurrió en este caso, exacto, que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová tu Dios te está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Así que tienes que comprobar esta profeta. ¿Qué más proclama? ¿Cómo es su vida? ¿Qué está haciendo? Y si haces eso, por ejemplo, esto es lo que dije en el video, proclama lo que Dios le ha dicho que es solo una pequeña sacudida, lo que ocurre ahora o lo que ocurrirá ahora, y luego todo va bien y todo sigue bien. Y nosotros, basados en el estudio de la palabra de Dios con el cielo, en combinación con la Biblia, decimos que ahora son las plagas. Y el 4 de junio de 2025 Jesús viene. Este es un resultado totalmente diferente de todo el asunto. Nosotros decimos que es una plaga y Dios le dijo que esto es solo una pequeña corrección. Dios le dijo específicamente que no diga que es un juicio, sino solo una corrección. Esto es muy, muy, muy peligroso. Si no tienes la palabra de Dios en la Biblia, en primer lugar, pero luego incluso aprendiendo la voz del cielo para tener otra confirmación y saber cuándo se aplica esa palabra de la Biblia, entonces podemos ver con confianza desde los cielos que este texto de la cuarta plaga se aplica ahora a esta circunstancia. Entonces podremos discernir lo que dice. Y es muy interesante este versículo porque también dice específicamente que si os conduce a otros dioses, dice vayamos tras otros dioses. ¿Y qué hacen? Dicen, Dios está bendiciendo a Trump. Trump es el elegido para los Estados Unidos y va a ser una gran cosa y traer un reavivamiento. Y Trump es el Dios al que este profeta está trayendo a la gente. Y no se le olvide que en este preciso momento estos acontecimientos sirven para algo. El propósito está aquí. El Señor te está probando. Él quiere saber de qué lado estás. Por eso el título es ¿a quién eliges? Por eso dijimos acerca de Josué que cuando entraron en la tierra prometida, preguntó al pueblo, ¿lado izquierdo o derecho? Elías, ¿lado izquierdo o derecho? Este es un tema muy serio. Si esta gente en América especialmente, o como se dijo en la otra profecía, el disparo está dando la vuelta al mundo y todo el mundo mira ese disparo hacia América. Si todos esos cristianos caen en la trampa ahora de adorar a Trump, de tener una mentalidad equivocada, y este fuego de la
cuarta plaga. Esto es un falso reavivamiento. Y están cayendo durante la cuarta plaga debido a eso. Es un fuego extraño. Ese es el problema. Él es solo uno de ellos. Míralo desde una perspectiva más amplia. Hay un reavivamiento desarrollándose ahora mismo debido a este acontecimiento en el mismo día, el 13 de julio. Y se está desplegando y encendiendo, y ahora está corriendo, rodando. El fuego está rodando por el bosque. Esto no es tan exactamente aquí. Este es el cuadro completo que tenemos que ver. Solo unas palabras sobre 1 Samuel 28:15, porque mucha gente dice, ¿cómo puede Satanás predecir el futuro? Sí puede. Está aquí en 1 Samuel 28:15. Déjame leerlo rápidamente. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Comprende el contexto. Fue cuando Dios dejó de hablar a Saúl. Le abandonó, exacto. Y por tanto, ni por este método, ni por aquel otro. Así que finalmente Saúl va al campamento enemigo y le dice a la bruja de Endor, hazme subir a Samuel. Y si realmente crees que ese era Samuel, entonces tienes que preguntarte, bueno, si Dios no le hablaba por ningún otro medio, ¿por qué le hablaría Samuel a él que obedecía a Dios? Exacto. Así que se trataba de un Samuel falso, un demonio, exacto. Simplemente demonios, exactamente. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pero los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. En la tumba, ¿cómo puedes saber esto ese demonio? Es evidente. Mañana es la profecía, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, así que te morirás. Y ocurrió así. Así que sí puede, de forma limitada, pero puede. El enemigo tiene sus agentes y controla bien a su gente. Y tiene muchos de ellos, así que tiene buen control de muchas de las cosas que ocurren en la tierra, porque puede manipular las personas que se dedican a esas actividades. Así que tiene una gran capacidad para predecir el futuro. Uno de los puntos era que el cometa K2 es el ángel de la cuarta plaga. Y esta es la trayectoria del cometa K2. Esto es a través de varios años. Se origina en el dragón y luego pasa tiempo en esta zona de Ofiuco, la bestia y su jinete con el falso profeta allí. Y esta parte aquí lo sabemos porque está en la señal del Hijo del Hombre aquí, pero viene de la zona de los enemigos. Y aquí tenemos al falso profeta representado en el cielo. Y Estados Unidos es una imagen para el falso profeta. Así que no es de extrañar que el cometa K2 sea este ángel de la plaga. Solo queríamos mencionar eso. Entonces siempre dijimos que hacía falta una chispa para encender esta antorcha. Es decir, esta antorcha de América. Se necesitaba una chispa, se necesitaba una bala. Era necesario este atentado y que llegó correctamente el mismo día en el que el cometa K2 entró en la antorcha, en la mano. Espero que lo entiendas, que lo veas. No es ninguna coincidencia. Otra cosa que no es coincidencia es que este mismo día del intento de asesinato era, si se entiende el verdadero calendario de Dios, Pentecostés 2, la segunda posibilidad. Así que tienes el falso reavivamiento, el fuego, el Espíritu Santo, el falso espíritu, en nuestro caso, el día del verdadero Pentecostés. Tampoco es casualidad. Todo es dicho en el video. Mírenlo, imitando aquel fuego que descendió sobre los discípulos de Jesús. Y ahora ya saben
nuestros artículos sobre la señal del Hijo del Hombre mostrando un oído. Recuerda, se dice a cada iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la oreja derecha de Trump, esta es la oreja izquierda de Trump. Así que Trump sigue teniendo una oreja la correcta a la izquierda. Veremos si escucha. Que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veremos cuál es el resultado. Así que la pregunta ahora es, ¿se unirá América? ¿Se someterá? Tengo que decir algo porque veo videos, por supuesto, de estos temas y apareció ahora en la última semana que Trump eligió al vicepresidente Vance y lo he mencionado porque esto forma parte de este gran tema de revivimiento. Vance es católico. Vance era antes un enemigo absoluto de Trump. Ahora de repente es su mejor amigo, obviamente, pero es católico. Ahora, en Estados Unidos puedes confirmarlo mejor. 5 de los 8, 6 de los 9 jueces del Tribunal Supremo son católicos. Muy interesante. El vicepresidente, el que viene, es católico. En sus oraciones de apertura, oraciones de clausura, esta sesión en las últimas semanas, no solo esta señora india oró al dios Wanuhau, o como se llamara esto en India. No. También sacerdotes católicos y muchos protestantes de Estados Unidos se preguntan ahora qué está pasando allí. Es decir, ¿invitarías a un enemigo total a tu fiesta de cumpleaños y le dirías, ora hoy por nosotros? No lo harías. Es una nación protestante. Normalmente como protestantes no hacen esas cosas. Ahora, esto es solo una idea, pero mucha gente dice que este intento de asesinato fracasó. Puede que lo vuelvan a hacer, puede que lo intenten de nuevo. Y si Trump es elegido, esto no es una profecía, es solo una idea. De pronto será asesinado. ¿Y quién gobernará entonces la nación de la segunda bestia? Vance. Y Vance es católico. Maravilloso para el Papa. Es solo una idea, pero esto es muy peligroso. No se trata solo del señor Biggs y su profecía. Seguramente está pasando algo mucho más grande. Esto es lo que quiero decir, pero téngalo en cuenta. Y también es interesante que Vance no se criara solo como católico. De hecho, se crió como protestante, pero se convirtió recientemente al catolicismo. Téngalo en cuenta. Esto es muy, muy serio, al menos para los americanos. Muy serio. Y así, la mano del Papa está llegando realmente a América, o América está llegando al Papa de la forma que sea, eligiendo al vicepresidente católico. Europa está dividida. Tenemos un terremoto, por así decirlo. Francia, Estados Unidos, todos están divididos. Hay terremotos. Llegamos ahora a la quinta plaga y el marco de tiempo de la quinta plaga. El señor Biggs también profetizó que habrá una gran erupción volcánica en Italia. Por lo tanto, esto es ahora realmente importante. Si tal profeta está ahí y se confirma con acontecimientos tan grandes como este intento de asesinato, la gente está pendiente de qué más proclama este profeta. Esto es lo que queremos decir, tenéis que ver los frutos. Puede ser. Ahora, obviamente, este atentado contra la cabeza de Trump fue real. ¿Y por qué no esto? El problema es que también es solo un evento de corrección, no hay problema y luego sigue, o esto forma parte de la quinta plaga. Porque dice en la quinta plaga que el trono de la bestia o el reino de esta bestia se cubre de tinieblas. Así que tenemos varias posibilidades o incluso una combinación de ellas. Sabes que las noticias están llenas de que estas zonas en Nápoles
Nápoles, con el volcán Campi Flegrei, está temblando desde hace un tiempo y la gente está muy preocupada. Y este podría ser el acontecimiento que oscurezca el trono del papado, que es Italia. De todas formas, hemos tratado eso en los videos, pero solo para mostrar que incluso es una posibilidad apoyada por este profeta en el que la gente cree. Así que es solo eso, la erupción de Campi Flegrei, o una combinación con algo de lo que aprenderás hoy. Y esto es profundo. Ahora vamos a repasarlo. Por favor, lee primero el texto. Sí. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían del olor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El marco de tiempo desde esta entrega de la plaga al ángel de la plaga es el 1 al 4 o 5 de septiembre. Allí el cometa K2 está en manos de Orión. Ahora, tenemos que averiguar de quién es esta bestia. Y tenemos una pista en el texto porque es que se quejan de este dolor de las úlceras, y las úlceras eran la primera plaga, procedían de la primera plaga, y la primera plaga, recuerden, del 13 al 15 de junio era el papado, el papa sentado sobre la bestia de Apocalipsis 17, así que se refiere al papa, al papado. Por tanto, tiene sentido mirar hacia Italia. He buscado un poco en internet, esto es de christianpure.com. Dime, ¿qué significa cuando en la Biblia se habla de las tinieblas? Y dicen que principalmente las tinieblas en la Biblia simbolizan el pecado, el mal y la muerte. La impiedad, la ausencia de Dios, la luz, el miedo, la desesperación, pecado, maldad, muerte. Ya es una dirección. Al menos uno de estos atributos debería ser resultado del estudio. Ahora, recuerden, amigos, que tuvimos a este ángel tan importante de Apocalipsis 17:1, que es el que tenía las 7 copas. Y entonces mostró a Juan el Revelador el juicio de la ramera, que es la Iglesia Católica de Italia. La sede de esta iglesia es Roma, el Vaticano, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál ángel es? Ya lo sabemos, es el cometa K2, ¿verdad? Ahora, parece que lo tienes aquí, el cometa K2 es el ángel de la cuarta plaga, el 13 de julio. La plaga se da como muy pronto al cometa K2, lo más pronto, el 13 de julio. Así que, como dice el texto, tenía esta plaga en la mano. Así que va, obviamente, a hacer algo con la ira de Dios. Y eso es lo que se dio el 13 de julio, el intento de asesinato, lo que acabamos de hablar. Y entonces, pero solo entonces es posible que este ángel vaya y esté explicando el juicio. Así pues, después del 13 de julio, el ángel puede explicártelo todo en Apocalipsis 17. Ahora bien, ¿qué está diciendo? Entendimos lo que viene ahora, justo 3 o 4 días después del 13 de julio. ¿Qué dijo este ángel? ¿Qué significa realmente el misterio de Apocalipsis 17 desde un punto de vista de ahora? Porque debe ser ahora, después del 13 de julio. Correcto. Para que quede claro, tiene que ser después porque ya no tiene la copa. Eso significa que ya la ha derramado. Esa es la cuestión. Así pues, después.
Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Este lo conocemos. Se desarrolló a partir del 13 de junio. La dama ramera, Iglesia Católica con el Papa como cabeza, montando esta bestia con 7 cabezas y los 10 cuernos. Solo un recordatorio, ya conoces esta imagen. Luego continúa. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Así pues, aquí se habla de reyes. El Papa es un líder religioso y el rey político del Vaticano. Por tanto, no está mal ver esa parte. 2 aspectos, sí, 2 aspectos, y mirando a los papas. No está mal porque los reyes no son solo un rey mundano, sino que es el papado. El papa es también un dirigente político de su propio estado. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora sobre esta profecía? Esto es lo que sabemos, escribimos sobre ello en 2015 y todo el mundo protestante al menos, tiene las mismas o parecidas ideas. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta imagen? Así que en primer lugar, solo una rápida visión general. Si alguien no está particularmente familiarizado con ello, comienza con el Tratado de Letrán, que es cuando el papado recuperó de nuevo su territorio físico. Por tanto, era un rey, aunque fuera de un territorio pequeño. Eso fue en 1929. Si cuentan los reyes o los papas, los reyes de la Ciudad del Vaticano hasta Francisco, verás que es el octavo. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema con esa imagen? Con esa comprensión. Porque de nuevo, la comprensión real de este asunto solo es posible a partir del 13 de julio. Porque el ángel cometa K2 tenía su copa y luego explica el misterio. Entonces, el problema es que Apocalipsis 17, 10 y el versículo 11 se combinan en una imagen. Pero con el conocimiento actual de que este ángel cometa K2 en Apocalipsis 17:1 puede hablar solo desde hace unos días, desde hace casi 2 semanas. He aquí una lista de los papas recientes, porque el versículo dice la bestia que era y no es también el octavo y entre los 7 y va a la perdición. Así pues hay una división, había una bestia, no hay una bestia y hay una bestia. Hasta Pío VI hubo una bestia. Entonces llegó el general Berthier en la Revolución Francesa y encarceló a Pío VI. Y este Papa Rey Político Vaticano dejó de existir. Existía solo en el ámbito religioso, pero no como un rey. Los estados papales habían sido confiscados y él quedó incluso en prisión. Así pues, teníamos una bestia, luego hubo una parte en la que no teníamos una bestia, un reino político del Papa, y con Pío XI, esto es ahora de la época del Tratado de Letrán, volvimos a tener una bestia, un Papa político porque recuperó el Vaticano y algunos derechos políticos. Era, no es, y luego vuelve a ser. Era, no era, y es. O es en este caso. ¿Está claro? Pero esto es conocimiento común, no es algo nuevo hasta ahora. Ahora, aquí tenemos una lista
a partir de 1929, estos 8 papas, lo que ya dijo el hermano Rey. Aquí está Pío XI de nuevo con el Tratado de Letrán, y luego tuvimos aquí a Juan el 23. Él inició el Concilio Vaticano II, el mayor concilio después de que se le diera la herida al papado, y luego sanó, y luego empezó a sanar con el Tratado de Letrán, y luego este fue el mayor concilio de nuestros días. Por supuesto, el hombre murió y Pablo VI concluyó. Esto fue el Concilio Vaticano II, así que lo concluyó. Solo una lista. Ahora bien, el ángel de Apocalipsis 17, uno que define quién en el recuento político es el octavo. ¿De acuerdo? Porque se dice, él es el octavo. Así pues, en el conteo político, el conteo de reyes, tenemos a esos mismos papas como ya lo teníamos en la otra imagen anterior. Aquí Francisco es el octavo. Él es el octavo. Pero también se dice en el versículo 11 que es de los 7. Así pues, el versículo aquí ya dice y sugiere que tenemos una cuenta de 8 y obviamente una cuenta de 7. Entonces el misterio es cómo puede ser a la vez el octavo y uno de los 7. Así pues, el conteo político está aquí. Esto es solo una imagen, el Tratado de Letrán. Aquí está este mismo Papa, está Mussolini. Ellos firmaron en febrero de 1929 este contrato, el Tratado de Letrán. Ahora hacemos un recuento religioso, porque cuando el Tratado de Letrán apunta a la cuestión política, entonces un concilio vaticano apunta a la cuestión religiosa, ¿no creen? Tiene sentido, tenemos que hacer lo mismo, pero contando desde el Concilio Vaticano II. Correcto, ya empezó en 1962 con Juan el 23. Ahora cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién es el séptimo? ¿Y quién es el sexto? Sí, el sexto es Francisco y es uno de los 7. Ahora tenemos otra pista en Apocalipsis 17:10 porque dice que 5 han caído. Entonces uno es y otro vendrá. ¿Quién dice esas palabras? El ángel de Apocalipsis 17:1. El cometa K2 que acaba de derramar su copa de la plaga. Se acerca a Juan y le dice, ¿cuál es el misterio de Babilonia? Así que aquí es donde entra en juego el tiempo. Sí, ahora cuando el ángel dice, te mostraré la sentencia contra la ramera, entonces esto fue a partir del 13 de julio del año 2024. Y solo hay un papa activo que es Francisco. Ahora vas desde aquí, cuentas 5 hacia atrás y llegas al Juan 23, lo cual es cierto porque en la cuenta religiosa comienza con el Concilio Vaticano II. Esto evidentemente plantea la cuestión de quién vendrá, o al menos muestra que vendrá uno más, porque hay 7. Bueno, sigamos. Otra vez una imagen. Esto es el Concilio Vaticano II y dice incluso Vaticano II, Concilio Ecuménico II. Así que como ves es ya el concilio más importante para volver a reunir a las iglesias en los brazos del Papa. ¿De acuerdo? Solo que ya sabes, en 1962 a 1965, por lo que se necesitaron varios años. Combinemos el conteo político y el religioso.
Aquí está 1929 y aquí está 1962. Y el ángel dice que el octavo del conteo político debe ser uno del conteo religioso. Esto es solo superponiendo las dos imágenes. Solo lo alineamos con el que es Francisco. Y es uno de los 7, completamente correcto. Este enigma solo puede resolverse cuando se sabe quién es el ángel que explica todo esto. Es el cometa K2 y solo podrás resolverlo cuando sepas cuándo es la fecha más temprana que puede hablar, que es a partir del 13 de julio de 2024, después de que derrame su juicio. Y unos días después llega la revelación de Dios a través del Espíritu Santo a nuestro hermano Juan, a nosotros, y presentamos justo unas 2 semanas después, que evidentemente viene un nuevo papa. Ahora recuerda, estamos en el texto de la quinta plaga que dice que el reino se llenará de tinieblas. Ténganlo presente. ¿Qué significa eso? Apocalipsis 17:10, leámoslo otra vez. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Así que de nuevo, el 1 es 2024. Todos estamos de acuerdo que es Francisco. Y el que no está, pero vendrá, ¿quién es? ¿Qué papa vendrá? Ahora la pregunta es, ¿qué debe ocurrir para que tengamos un nuevo papa? Solo hay 2 posibilidades en los días más recientes. O el papa renuncia como hizo Benedicto, lo cual no es habitual porque es algo poco común, o muere. Ahora, amigos, en este momento tenemos que decir que no somos profetas en absoluto. No es como el señor Biggs que dijo que Dios le dijo que dijera esto. No, esto es solo un estudio. Es solo un estudio Apocalipsis 17 para comprender quién es este ángel, cuándo puede hablar como muy pronto, y entonces sabrás quién es. Y luego solo tienes que alinear izquierda y derecha y eso es todo, no hay nada detrás de esto. Pero antes no era posible. Así que no somos profetas, solo estudiamos la Biblia. Este misterio consiste en saber cuándo es ese momento, cuándo es que hay uno que es, apunta al día de Juan, apunta al nuestro día o cuándo, y es por tanto por los relojes de Dios que este misterio puede resolverse. Amén. Y no que nadie hace, pero tienes un cuento político y un conteo religioso. De lo contrario, no puedes resolver el problema con el 8 y con el 7. Y eso es lo que tenemos con esta bestia que está montando. Ahora tenemos que observar cuál es el breve tiempo. Hay 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, deberá permanecer un breve tiempo. ¿Cuándo puede venir el nuevo papa? Como muy pronto. Ahora sabemos del 1 al 4 de septiembre cuando se da la plaga, la quinta plaga. Es el punto más temprano. No hay ninguna predicción sobre el día o quién es el papa o algo así, pero hay un gran problema a partir de ese día. Tenemos que volver a observar cómo hicimos con la cuarta plaga en este momento. Es cuando se derrama la copa sobre el trono de la bestia. El trono del papa es la sede de la bestia. Y entonces su reino se cubre tinieblas, como muy pronto, el 1 al 4 de septiembre. Y sabemos cuándo es el arrebatamiento, cuando Jesús vendrá a recoger a sus redimidos, es el 4 de junio de 2025. Y sucede que son unos 677 días, que no es otra cosa que los 9 meses de un embarazo de una mujer, que es una mujer encinta. Y ya conoce los versículos. No es necesario que pongamos aquí todos los versículos al respecto. Los días finales son como una mujer encinta. El sábado pasado mencionamos uno de esos versículos.
Así que si aquí se dice un breve tiempo, entonces recordemos diferentes profecías, por ejemplo, Daniel o Apocalipsis también lo dice tiempos y la mitad de un tiempo. Así que tiempo significa un año. Y si dice un breve tiempo, entonces solo significa más corto que un año. Por favor, ya está aquí, queda menos de un año. Ya oigo a la gente decir, Malaquías ha dicho que el Papa Francisco es el último. No, no es verdad. Esto viene de Wikipedia. Profecía de los papas. Esta es la profecía de Malaquías. Veamos. Esta es la profecía en la que en el siglo XII enumera a todos esos futuros papas de acuerdo con una breve descripción, dando unas pocas palabras, describiendo a un papa en particular. El último del que estamos seguros, todos juntos seguros, es el Papa Benedicto, y el nombre o el titular sobre él es Gloria del Olivo. Esto lo sabe todo el mundo. El Papa Benedicto no es un problema, esto está claro. Pero entonces aparece algo diferente en la profecía de Malaquías, porque entonces tiene 2 párrafos para el resto. Ahora bien, ¿va todo junto para un papa o está dividido y es para 2 papas? Ahora veamos lo que los demás, los inteligentes, nosotros no, los otros dicen al respecto. Así que el titular es en la persecución final de la Santa Iglesia Romana. Allí se sentará. Ahora leamos lo que dice, aunque a menudo se lee como parte de la profecía de Pedro de Roma, toda ella. Otros intérpretes la consideran una frase separada, incompleta, que se refiere explícitamente a papas adicionales entre Gloria del Olivo, que es Benedicto, y Pedro el Romano. Otros dicen que o va todo junto, o hay papas entre Benedicto y el verdadero último Pedro Romano. Ellos lo dicen, nosotros simplemente lo confirmamos ahora por la palabra de Dios. En cuanto a Pedro el Romano, dice que apacentará sus ovejas en muchas tribulaciones, y cuando estas cosas terminen, la ciudad de las 7 colinas, esto es Roma, que todos es sabido, será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. Lo repasaremos y diremos de quién se trata. Así que, de nuevo, muchos análisis de la profecía señalan que está abierta la interpretación de que vendrían papas adicionales entre la Gloria del Olivo y Pedro el Romano. Otros lo dicen. Ahora bien, la definición de este primer párrafo dice: in persecución extrema esse, esto es la Santa Iglesia Católica Romana, sed debit, lo que significa que allí se sentará este papa. Esta es la explicación general y la frase de identificación de este papa. Amigos, ¿quién se siente ahora en la bestia? ¿Quién ocupa ahora el asiento? ¿Quién es el que se sienta? Acabamos de tener unos sermones directamente sobre eso. Del 13 al 15 de junio en adelante, este querido hombre de aquí se sienta sobre la bestia. Esta foto roja, ¿se acuerdan? Esta es la definición de este papa. Ahora, dice en persecución extrema. ¿No tiene nuestro papa actual persecución extrema en su propia iglesia? Él mismo, con su manera abierta y liberal, creó tantos problemas, y obviamente el mundo también, debido a esta apertura de fronteras e inmigrantes y LGBT y vacunación.
¿Y qué más? Yes. All of these Si todas estas agendas que tiene muchos problemas. Sabemos que las noticias están llenas de eso. Él creó muchos problemas. La iglesia, su iglesia, tiene muchos problemas por su culpa. Esta es una descripción muy, muy apropiada de este tiempo y especialmente que se le describa como que está sentado. Es decir, todos los papas se sientan en su trono, ¿no? No hay nada nuevo. ¿Por qué se menciona esto con él? Porque ahora se sienta en el G7, en los 10 cuernos, incluso en la ONU desde el 2015. Él es el que se sienta. Por lo tanto, lo que aquí dicen los demás de que esto puede verse como un cisma es cierto. Y ya hemos visto antes el fundamento bíblico de que realmente puede ser así. Hablaremos aquí rápidamente Pedro Romano, que vendrá entonces muchas tribulaciones. Hay una diferencia. Tiene persecución y tiene muchas tribulaciones. Digamos que pase lo que pase, los tiempos no serán mejores. Pueden venir muchas tribulaciones. La ciudad de Roma está claro que será destruida. La Biblia lo dice también en Apocalipsis 17, al final de los 10 cuernos atacarán a la ramera en Italia, en el Vaticano, en Roma. ¿Y quién es ese terrible juez? ¿Quién juzgará a su pueblo? Por supuesto, el regreso de Jesús. Él es el juez, el terrible juez. Incluso otras profecías lo dicen en la Biblia. Y al final, tiene razón, ese es el fin. Totalmente cierto. Es evidente que Malaquías es un verdadero profeta. Ahora bien, esta es la sede del Papa. Esto era, él está sentado. Esta es la imagen de estar sentado con la ONU en 2015. Esta era la silla de ruedas, el trono del Papa, del 13 al 15 de junio, lo que significa que debido a sus problemas de salud, lo más probable es que fallezca. Y esto es, por supuesto, esta horrible criatura satánica donde está sentado su trono en el Vaticano. ¿Y qué más? ¿Qué más se necesita para su asiento, verdad? Parece que se avecina un problema con Francisco a partir del 1 de septiembre. Ten en cuenta la combinación. Podría ser la erupción volcánica de Campi Flegrei o realmente su muerte, realmente mostrada por la profecía bíblica, o incluso una combinación, porque si no lo sabes, pero Francisco solo tiene un pulmón. Y si hay una gran erupción, este es un volcán submarino, así que puede ser muy traumático, puede afectarle y esto puede ir junto, no lo sabemos. De nuevo, observemos simplemente. Ahora, estamos casi en el fin. Decide, por favor, lee esto, es de Jesús. Desde la hora sexta, cuando estaba en la cruz, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Compáralo con Francisco. En la plaga, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de tinieblas. Haz la comparación, por favor. Cristo murió mientras había tinieblas. Sí, el Padre envió las tinieblas porque no podía mirar esa cosa horrible. El trono de Cristo, creo que estamos de acuerdo, está en la cruz a causa de la victoria en la cruz. Él es rey. Este es realmente su trono. Cristo fue victorioso y Cristo resucitó y está vivo. ¿Sabes ahora dónde está el trono del anticristo y Satanás? Está claro para todo el mundo dónde está el anticristo, el que se opone a Cristo. El anticristo, sí, su reino también será oscurecido, pero la cuestión es que Jesús es victorioso y él no. Jesús resucitó y está vivo y aquí no. Y el versículo dice que va a la perdición. ¿Sabes dónde está el anticristo? ¿Sabes dónde vive realmente el espíritu de Satanás o el propio Satanás?
tenemos un artículo sobre ello. Así que podemos decir ahora mismo de nuevo a estos amados hermanos de la Iglesia Católica a quienes amamos, abandonad el sistema. Si no lo abandonan ahora mismo, después de saber todas esas cosas, ¿qué más se puede hacer? Y Apocalipsis, otra vez, Apocalipsis 17, 16 dice que los 10 cuernos destruirán a Roma, la sede de la ramera. Es correcto, está ahí. Este es el conclave, una imagen del conclave donde eligen al nuevo papa y volvemos de nuevo al tema de la elección. Los textos de las 5 primeras plagas sugieren otra visión de un poco más lejana. ¿A quién se elige? Tiene que ver con las grandes elecciones. Europa no es poca cosa, son grandes elecciones. América no es poca cosa, es una gran elección importante. Y obviamente también es importante quién sea el líder de la iglesia mayor cristiana, la religión mundial y la religión del mundo juntas. Así que solo podemos decir alabado sea el Señor por la sabiduría, porque el cometa K2, el ángel de Apocalipsis 17:1, es quien da esta sabiduría y él representa el Espíritu Santo, y sin el verdadero Espíritu Santo no puedes comprender estas cosas. Así que alabado sea el Señor por esta verdad. De nuevo, somos estudiantes de la palabra, no somos profetas, nadie nos los dijo al oído, solo hay que entenderlo, vamos a observar si llega a producirse, pero lo que hemos presentado creo sugiere exactamente eso. Sí, una combinación, ya sea la erupción volcánica o la muerte del Papa, o que debido a la erupción su salud se vea afectada, lo que sea, ténganlo en cuenta. Y al final, en esta última diapositiva, recibimos una sugerencia de nuestros seguidores de que deberemos señalar a nuestro canal de Telegram para unirse. Y en primer lugar, y lo segundo, es siempre que publicamos un nuevo video, un nuevo artículo, un video en este caso, escribimos aquí, sigue este enlace para la versión actualizada del video PDF, porque aquí en este PDF encuentras siempre la imagen, la presentación de PowerPoint, los videos, materiales que te ayudarán a compartir el mensaje. Necesitas la transcripción y utilizarla para las traducciones. Hay un PDF con esta presentación donde puedes mostrarla por tu cuenta. Todas estas cosas son proporcionadas allí. Para terminar, entonces, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más, nos asombramos ante tu palabra, escrita hace 2000 años, pero indescifrable hasta este mismo momento, hasta que vemos el mecanismo de tu reloj, marcando la hora concreta y haciendo posible que comprendamos los misterios de tu palabra, que solo tú eres capaz de poner ahí, conociendo el fin desde el principio. Tú eres nuestro creador y te damos nuestra alabanza y te elegimos. Estás llamando al mundo, a todo el mundo, a tomar una decisión. Es hora de elegir, es hora de elegir a nuestro Rey. Y todos los que están aquí presentes, y también oramos en cuanto a los que están escuchando y viendo este video, te elegimos a ti. Amén. Como nuestro Rey y nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te damos gracias por la revelación que has dado y por tu salvación que has proporcionado en Jesucristo. Y esperamos con ansia a lo que estás conduciendo a tu pueblo en esta última batalla.
en estos últimos días. Así que te damos las gracias por todo lo que haces y por la luz que brilla verdaderamente como una luz para nuestros pies, para nuestro camino, la luz de tu palabra, especialmente tal como la entendemos ahora en estos últimos momentos en relación con tu reloj, las luces del cielo. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, Al-Nitak de Orión. Amén. Amén. Gracias y esperamos que vuelvas a unirte a nosotros la semana que viene.